Momento de hablar un poquitito de la actualidad, de la política, de lo que viene pasando y por supuesto son tiempos particulares para nuestro país porque es un año electoral, porque se acercan días electorales, porque a la fecha y después de una serie de acontecimientos, obviamente las campañas se van recalentando, pero en el medio todo el mundo habla de grietas, ¿no? Estás de un lado o del otro, estás del lado del Frente de Todos o del justicialismo, o estás del lado de Cambiemos o viceversa. ¿Y en el medio qué hay? Y en el medio parece que surgen otras variantes, otras opciones, otras expresiones. Y una de las que más ha llamado la atención en los últimos tiempos tiene que ver con la figura de un economista que es muy particular realmente desde su aspecto, desde su presentación, hasta la manera en que se dirige a los que hoy podrían ser sus votantes. Un fenómeno que crece principalmente entre los más jóvenes, el fenómeno Milei. De eso vamos a hablar un poquitito porque los libertarios o el Partido de la Libertad o la Fuerza de la Libertad toma justamente mucha más dimensión a partir de lo que Milei y otros que lo acompañan se animan a decir. Pero ¿es real? ¿Por qué llega el mensaje? ¿Por qué llega ese mensaje de Milei a un público determinado? Para eso vamos a charlar con un amigo que está todas las semanas conversando con nosotros, analista, consultor. Está del otro lado el señor Alberto Medina Méndez. Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Daniel? Gracias por la invitación. La verdad que es un tema interesantísimo, apasionante, que planteás. Hay un sector de gente que, sobre todo en la capital federal, probablemente en la provincia de Buenos Aires en menor medida, está acompañando un movimiento como el que lidera Javier Milei. En ese sentido, habrá que decir que ahí lo que hay me parece que es mucho antisistema, ¿no? Me parece que lo que tenemos allí es mucha gente que detesta la política, que no le gusta la política tradicional, que está de alguna manera manifestándose en contra de un montón de cosas que han pasado en los gobiernos anteriores y en este. Y entonces de alguna forma encuentran en una elección legislativa como esta, una elección de medio tiempo, encuentran un espacio que no es ni una cosa ni la otra y que de alguna manera permite expresar el voto de gente que habitualmente es escéptica y no ni siquiera participa de la elección probablemente, ¿no? Así que hay que ver finalmente, de todas maneras, es un fenómeno que aparece en las encuestas, pero que habrá que ver si aparece finalmente en las urnas, ¿no? Que es la gran duda que mucha gente tiene. Estamos hablando de un sector bastante apático, muy juvenil, bastante rebelde, que se ve cautivado por un discurso más fuerte, más potente, más antisistema, más anti partidos tradicionales, que trata de salir un poco de la lógica política tradicional y que encuentra allí entonces un eco significativo en gente que no tiene esperanzas y que está buscando de alguna manera una forma de canalizar su voto que considera que pueda ser pertinente y meter en el Congreso un personaje de las características de Javier Milei. Yo cuando estabas empezando, yo hacía esta seña, ¿no? Digo, mucha gente que está en silencio, mucha gente que no se animaba a hablar, mucha gente que no se siente representada y que por un lado está claro, la efervescencia se da sobre todo con los jóvenes, pero no hoy, Alberto, y corregime, me parece que esa intención de voto o esa imagen, que no sabemos si se traducirá o no en número de votantes, pero esa imagen cobra cada vez más importancia por lo que se anima a decir una figura como él y quienes lo secundan, quienes lo acompañan, ¿no? Es un fenómeno nuevo en el mundo, te diría yo, tiene algunos años en el mundo más que en Argentina, de la figura de personajes, digamos, que rompen los moldes, que dicen cosas políticamente incorrectas, que inclusive se animan a decir cosas que nadie políticamente correcto se animaría a decir, y que consiguen, por supuesto, mucha adhesión, ¿no? Te imaginas que uno de los caballitos de batalla de Javier Milei en esta elección es que él está ahí en la política para sacar del Congreso a todos los atorrantes, a todos los vagos, a todos los parásitos. Y es una cosa que probablemente mucha gente la piensa, pero que él la verbaliza y la pone, digamos, en blanco sobre negro arriba de la mesa. Insisto, se da en la capital federal, con características bastante particulares, porque es un electorado también bastante distinto de la capital federal al del resto del país. Esta no es una elección presidencial, eso hace que probablemente no se polarice tanto como se polariza habitualmente en la elección en la que vos elegís cargos ejecutivos. Y entonces hay lugar para este tipo de fenómenos. Otro dato interesante en lo que vos decías ahí, Daniel,
es que el liberalismo, como fuerza política, los libertarios como fuerza política, están divididos en este juego, porque hay una parte de ese liberalismo que va por afuera del sistema, por decirlo de alguna manera, con Javier Milei, y hay otra parte de ese liberalismo que va por adentro del sistema, en esa... A ver, esa división de la que hablas, Alberto, claramente también muestra, más allá de que puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, o hasta en total desacuerdo estos dos sectores libertarios, digo, muestran que el sistema no es un River Boca la elección, y que cada vez hay más oportunidades y chances para sectores que algunos no le prestan atención. A ver, fenómenos como estos, como bien decías vos, ya son moneda corriente en otros países, y las fuerzas tradicionales, las tradicionalmente políticas que manejaron diferentes lugares de este planeta, no supieron prestarle atención, no abrieron los oídos, no abrieron los ojos, y cuando se dieron cuenta tenían el tsunami arriba de la cabeza, ¿no? Sí, por eso hay que ver cómo se va a configurar en la PASO esto, hay que ver cómo se da el fenómeno político, hay que ver cómo se plasman votos. No te olvides que esto es una PASO primero, la del 12 de octubre. Habrá que ver cómo termina eso en noviembre, porque en noviembre es la elección que vale, ¿no? Esta que tenemos ahora todavía no lo configura de esa manera. ¿Cómo se hace, lo último, Alberto, desde tu opinión, desde tu experiencia, cómo hace un candidato, cómo hace una fuerza política así, minoritaria, pero que tiene una intención aparente de voto, aparentemente de voto que resulta interesante, cómo se hace para permanecer en el tiempo? Porque si bien es cierto que experiencias así, similares a las de Milei, no han pasado directamente por la República Argentina, hemos tenido figuras de algunos candidatos que no eran ni de uno ni de otro, pero que duraban lo que duraba una elección y que después no se supieron mantener en el tiempo. Es decir, esto no pudo proyectarse. Por eso, hay que ver hay que ver cómo se da el fenómeno de las terceras fuerzas, Daniel, y cuánto duran en el tiempo. Esta es una elección legislativa. Probablemente en la legislativa esto pueda tener algún canal de votos, pero hay que ver si esto después se puede sostener en el tiempo y si en la elección presidencial esto va a ser parte de un frente o no. Alberto, lo vamos a seguir hablando. De hecho, te vamos a invitar también para que esta noche hablemos un poquitito de algunas cosas que están ligadas a la imagen. En tiempos como los que vivimos, la imagen es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias por estar como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias y saludos a Pili, ahí que está del otro lado también, que reclama al papá, así que es fundamental. Gracias por todo. Alberto Medina Méndez con nosotros, el fenómeno Milei. Y si no lo vieron, la invitación, si te gusta algo de la política y querés enterarte qué es lo que está pasando, no dejes de mirar este tipo de expresiones porque son muy particulares. Buscá a Javier Milei, insisto, algunos dirán, pero fíjate, yo lo que te estoy pidiendo es que tengas en cuenta que este tipo de realidades también se dan hoy en nuestro país.